aprendemos a conocernos mejor, pero también desde Isabel Moya Psicólogos y su equipo de profesionales nos dan herramientas para conocer también mejor a los que nos rodean. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a colar un poquito en las familias y en el ámbito educativo, ya que estamos a finales de curso. Hay mucha gente ahora mismo con las evaluaciones finales, con el último trimestre, con si pasan de ciclo o no, de primaria a secundaria, de secundaria a nuevas opciones, pensando, madre mía, con lo que ha estudiado, si se ha esforzado muchísimo y al final el rendimiento académico, lo que ponen las notas, no es correlativo a lo que yo le he visto hacer en casa, o lo contrario también, ¿no? No ha dado palo y mira qué notazas me ha sacado. Pues vamos a hablar hoy de dos factores que tienen mucho que ver con esto, pero también con el resto de áreas de la vida. Vamos a hablar de potencial y talento con una psicóloga que sabe mucho, porque es nuestra especialista no solamente en altas capacidades, sino también en la psicología aplicada al ámbito educativo. Sonia Sepulcre, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hace no tanto te tuvimos por aquí hablando de altas capacidades y había muchos flecos que al hilo de la conversación iban saliendo y quizás este fuera uno de ellos, ¿no? Teníamos que hablar de estos dos conceptos y de su interrelación, porque te voy a hacer una pregunta difícil. Si te pregunto qué es el talento, ¿qué sería más? ¿Una cualidad, un valor, herencia genética? ¿Qué es el talento y qué es el potencial, Sonia? Sí, pues exactamente, creo que es una pregunta bastante compleja, sobre todo porque tiene una línea común y algunos matices entre ellos. Así que voy a intentar explicarlo lo mejor posible para que quede claro cuál sería esa diferencia. Uh-huh. En este caso, cuando hablamos de talento, hablaríamos sobre todo de un tipo de aptitud, de una capacidad para desempeñar una actividad en concreto. Sea cual sea, sería como esa la dinámica del talento. Y luego, cuando hablamos de potencial, sería más para referirnos a la capacidad de cualquier persona, de cualquier ser humano, de crear, innovar o bien cumplir con uno de sus objetivos personales. Sí, como a modo resumen, sería que ambos conceptos obviamente están relacionados con las capacidades del ser humano, una más relacionada directamente con la creación, que sería el potencial, y otra más a nivel de capacidad cognitiva y de los procesos que se llevan a cabo para conseguirlo, que sería el talento. Uh-huh. Por lo cual, nuestro talento es el que nos ayuda a llegar a desarrollar nuestro potencial, ¿entendido bien? Exactamente. Uh-huh. Vale, parece fácil, no lo es. ¿Se desarrollan a la par, de igual manera, el talento que el potencial, siendo necesarios el uno con el otro? Pues realmente no. Al ser correlativos, obviamente, como hemos comentado, sí que tienen relación, pero no se desarrollarían de igual manera. El potencial, por ejemplo, se desarrolla según las actitudes y cualidades que hablamos de, o sea, de las que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, el talento, como es una capacidad cognitiva, se puede alimentar y potenciar para que desarrolle y crezca, como explicamos también en los anteriores podcasts de las necesidades educativas y de las altas capacidades. Ahí te quería preguntar, ¿tiene que ver? ¿El talento está relacionado con las altas capacidades? Pues ahí habría que hacer bastantes matices, porque dependiendo cómo lo enfoquemos, la respuesta podría ser un sí rotundo o quizás por otro enfoque sería un no. Entonces voy a ver si se lo explico bien para que se vea cuál podría ser ambos dos enfoques. Por una parte, por ejemplo, hablamos de talento, como hemos dicho, como una capacidad cognitiva desarrollada por encima de la media. Entonces, en este caso sí que estaríamos hablando de altas capacidades, porque si recordamos, una de las cosas que estuvimos hablando en el podcast era que para tener altas capacidades teníamos una puntuación en concreto que sería la de cribaje, y tendríamos que estar por encima de esa puntuación, tener esas capacidades por encima de la media, lo cual esto se cumpliría. Pero por otro lado, también hablamos de utilizar procesos cognitivos superiores, es decir, averiguar qué proceso debo hacer para llegar a un resultado en concreto. Entonces, estas estrategias como tal son independientes de haber desarrollado o desarrollar en un futuro unas altas capacidades, sino serían más innatas al ser humano. Uh-huh. Entonces, si hemos entendido bien, el talento es innato, pero se puede desarrollar y potenciar. ¿Es así? Correcto. Vale. ¿Se puede desarrollar y potenciar solo un talento o cada uno el suyo? ¿Depende de la personalidad del ser humano? ¿Hay distintos tipos de talentos? Exactamente, sí. Obviamente, como muy bien has dicho, sí que hay varios tipos de talentos, y entonces cada uno de ellos puede estar relacionado en una persona en concreto, o una misma persona puede desarrollar o tener varios talentos como tal. ¿Y qué tipos de talentos hay?
Pues lo voy a clasificar primero en talento entendido como tal, como la explicación que hemos dado. Sí. Porque sí que es verdad que hay muchos tipos de clasificaciones y de orientaciones respecto al talento, así que me voy a centrar en esta, que es quizás la que recoge el talento como lo que estamos hablando nosotros y lo estamos entendiendo. En este caso, hablaríamos del talento natural como la capacidad más innata, aquella que tenemos todos y que todos conocemos, o sea, algo innato nuestro. Sí. Luego hablaríamos de un talento potencial, que sería como el siguiente escalón, que sería aquella capacidad identificada sobre la cual podemos trabajar y desarrollar. Sería la que estamos hablando de esa que estamos desarrollando, alimentando y potenciando. Y luego ya en ese tercer escalón hablaríamos del talento de alto rendimiento, que sería la capacidad que se establece por encima de la media estándar. Ahí, por ejemplo, sí que podríamos hablar de esas altas capacidades, porque ya estaría como por encima de esa media. Vale, o sea, 3 tipos. El talento natural, con el que venimos de serie, una capacidad innata. El potencial, el que podemos trabajar, desarrollar un poco con ese potencial que antes hablábamos, ¿no? Que le ayuda, que le echa un poquito más de ganas. Y luego el de alto rendimiento, que es el anterior, pero ya muy entrenado, ¿no? El que ponemos ya al límite por encima de su rendimiento. Exactamente. Ajá. Además de talento, es que no lo sé si asimilar, y corrígeme tú si no es así, ¿talento es lo mismo que inteligencia? ¿Podemos hablar de inteligencias dentro del talento? Claro, es que ahí sí que es verdad que hay una línea muy, muy fina, porque claro, hablamos de talento como una capacidad y la inteligencia también son capacidades. Entonces, sí que hay una línea común, ya que se definen como una capacidad ambas y ambas se pueden desarrollar. Sí que es verdad que lo voy a relacionar el talento, para contestar a la pregunta, con uno de los autores que es de referencia, que es Gardner, que es el autor principal que desarrolló las inteligencias múltiples, que esto sí que lo podríamos relacionar más con el talento puramente dicho. Claro, por eso te lo preguntaba, porque ahora se da mucho en el ámbito educativo, ¿no? Cuando llegas, afortunadamente, la pedagogía ha ido cambiando y te dice, no, es que no hay una sola inteligencia, es que hay varias. Y siempre nos vamos a pensar, claro, la de matemáticas, la de lenguaje, conocimiento del medio, y nos sacan de ese error. ¿A qué te refieres con inteligencias múltiples? ¿Cuál sería la clasificación o cuáles son las diferentes inteligencias? Claro, sí, bueno, como muy bien has dicho, sí que es verdad que ha evolucionado todo a nivel educativo, a nivel de psicoeducación y pedagogía, así que es verdad que cada vez se están incluyendo más inteligencias a la hora de determinar pues esos potenciales y esas habilidades de los niños y niñas, algo que es sumamente maravilloso. En este caso, esas inteligencias múltiples, según Gardner, ya digo, que habla de 8 tipos de inteligencias. Algunas de las que sí que has comentado, como podría ser la lógico-matemática y la verbal-lingüística. Otra, por ejemplo, que has mencionado como ciencias naturales, sería entendida como una de las inteligencias múltiples, que sería la naturalista. Otra tenemos la musical, la visoespacial, que sería más la de la vía del aprendizaje visual y la que tenemos capacidad, o sea, gracias a esta inteligencia tenemos la capacidad como de percibir una imagen, o sea, de construir una misma imagen, pero a partir de unos esquemas rotos, como por ejemplo sería la que se trabaja en un puzzle. Yo tengo que formar una imagen a partir de unas piezas, pero que no las consigo ver a primera vista. Lo que tengo que hacer es intentar con esas piezas unirlas mentalmente para así, a partir de ahí, construir, que sería esa inteligencia. Luego nos faltarían 3. La inteligencia interpersonal, que sería la inteligencia emocional, pero de mí hacia el resto de personas. Y luego la intrapersonal, que sería la gestión también de esta inteligencia emocional de mí hacia mí. Esa sería la diferencia entre ambas. Y por último, la kinestésica, que sería la manipulativa, la de aprender tocando. Por ejemplo, la que está más relacionada a lo mejor con alguna asignatura más dicha como tecnología. Me explico cómo se hace un puente, pero yo lo tengo que ir haciendo para aprender bien cómo se genera. Ajá. Pues con estas 8 inteligencias, y volviendo a lo anterior, que era el tema del talento como algo genérico y 3 clases de talento, el natural, el potencial y el de alto rendimiento, ¿podríamos decir que los talentos son una forma de inteligencia? Pues, si me permite, Loli, antes de contestarte como tal, te voy a comentar la parte de una breve introducción. Entonces,
voy a contestarte porque sí que todos los talentos, o sea, efectivamente, como has dicho tú, todos y cada uno de nosotros tenemos un talento. Lo que falta es que lo identifiquemos y a partir de ahí lo desarrollemos y se convierta en ese potencial, como muy bien has dicho. Entonces, la introducción que te quería comentar sería un poco relacionada con este talento, la inteligencia y el éxito. Sí. Realmente sería algo así como que el resultado, o sea, el éxito sería el resultado satisfactorio de algo en concreto, porque es verdad que muchas veces a nivel general tendemos a explicar o a relacionar el éxito con el talento, pero sin tener claro qué es el éxito para cada uno de nosotros. Entonces, como que a nivel general sí que se entiende como que el éxito es el resultado satisfactorio de algo concreto, pero tendríamos que determinar cada uno de nosotros qué sería ese resultado deseable, qué sería el resultado que nos hace feliz. Por eso es algo muy difícil de explicar y de medir, ya que para cada uno de nosotros el tener ese éxito es totalmente diferente, porque tenemos una visión y una opinión del éxito muy diferente respecto a qué tengo que hacer para ser feliz, por decirlo así. Un ejemplo gráfico, así para que todos lo entendamos y a ver si lo he entendido yo bien, Sonia. Yo puedo tener un talento innato musical, con mi potencial desarrollar ese talento musical, llevarlo incluso a un alto rendimiento y estar correlacionado con esa inteligencia musical. Lo he sabido desarrollar bien, por lo cual cada vez que yo doy un concierto, interpreto mi instrumento musical y recibo los aplausos, me siento afortunada y por ello es ese el éxito, ¿no?, de todo mi talento y potencial. ¿Sería así la correlación lógica? Sí, totalmente. Creo que has hecho un ejemplo muy gráfico y muy que nos podemos imaginar por el día a día nuestro de la sociedad, en el que para esa persona, por ejemplo para ti, si tuvieras ese tipo de talento y para ti el éxito sería ese final de poder, después de un trabajo, después de haber, por ejemplo, haber compuesto tu canción, llegar, poder hacer en un público una gran actuación y que el feedback, ese refuerzo positivo que te den sean los aplausos, para ti ese sería el éxito. El haber conseguido hacer todos los pasos, habiendo desarrollado, como has dicho, esta inteligencia múltiple tipo musical, por decirlo así, habiendo tenido este talento, desarrollándolo para que se convierta en potencial, pero no solo eso, sino que para ti, si el éxito final sería esos aplausos del público, también lo habrías conseguido porque sería ese refuerzo final, ese éxito final para ti. Pero en la misma situación, en cualquier parte del camino, se puede ir truncando. Yo nazco con un potencial, con un talento y un potencial para la música extraordinario, pero dentro del seno de mi familia deciden que se me da mucho mejor las matemáticas o cualquier carrera tecnológica. Aparco la música y puede que al final ese trabajo que yo desarrollo, aunque sea el mejor del mundo y le desbanque incluso al mismísimo Steve Jobs, los demás me verían como una persona de éxito, pero yo no me siento realizada, con lo cual no habría éxito. También es así, ¿no? Exactamente. En este caso puede ser, imaginemos que sea ese caso del que has comentado, puede ser incluso que tengas dos talentos, que a lo mejor uno sería la parte de lógico-matemático o el visoespacial, por eso la parte tecnológica también se te da súper bien y puedes desarrollarla como potencial, pero ese otro talento, que sería el talento musical, se ha quedado como un poco encubierto y no se ha llegado a desarrollar, entonces ha quedado como talento y no como potencial. Y si para ti, como muy bien has dicho en este segundo ejemplo, el éxito real o lo que a ti realmente te hace feliz, eso que te hace brillar a los ojos, es la música y no la tecnología, y la música al final se ha quedado aparcada, enmascarada y no se ha llegado a desarrollar, puede perfectamente que a pesar de que el resto sí que te vean como una persona exitosa, para ti no sea éxito porque realmente no te llama tanto, no te interesa tanto, no te hace tan feliz a nivel general como te podría haber hecho, por ejemplo, la parte musical. Pues como ha salido la palabra que más me gusta, que es feliz, vamos a buscar personas felices y exitosas porque sienten esa definición de éxito que Sonia nos ha facilitado, el resultado satisfactorio de algo concreto. Queremos personas satisfechas y felices. ¿Cuál sería, por tanto, la fórmula del éxito? Porque ya queda claro que tener un alto cociente intelectual no es lo que determina el éxito. Exactamente, ni un alto coeficiente intelectual determina el éxito, ni tampoco el tener un gran talento lo va a determinar, como muy bien has comentado en los ejemplos. Sí que podríamos decir que el potencial de cada uno, con una adecuada gestión emocional, es lo que más facilitaría el camino a ese éxito, para que cuando lleguemos, además de tener unas muy buenas capacidades respecto a algo en concreto,
que también nos satisfaga el poder llegar a hacer ese trabajo final, tener esa satisfacción a todos los niveles, tanto a nivel de capacidad como a nivel, sobre todo, de gestión emocional, esa felicidad. Pues vamos a hablar próximamente de esa gestión emocional, pero ya tenemos las bases para saber lo que hacer. Y ante todos esos resultados que en esta semana y la próxima van a llegar a casa, volviendo al principio de nuestra charla, llegan las notas. No se fijen en el valor numérico, en lo que ponga. Vamos a ver pues cuál ha sido su talento, su potencial y cómo lo han ido gestionando para encaminar así la vida y construir personas. Sonia Sepulcre, psicóloga del Gabinete de Isabel Moya, muchísimas gracias por hacer fácil lo difícil, por darnos explicaciones de algo que a priori parecía complejo y ahora hemos sabido entender mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Lori. Me quedaría con esa frase final que has dicho, el de construir a personas y que sean estas felices. Eso es.